de suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. Cómo no he de amar tu belleza, como el toro goz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como el Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, como el Salvador no hay dos, bendita tierra. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde el llano hasta la sierra. Revés para diputados, luego que la Sala de lo Constitucional diera la razón al Ejecutivo al vetar decretos sobre FODES y veteranos. En medio de evasivas, alcalde de Santa Tecla admite que no ha cumplido orden judicial de reinstalo de trabajadores. Salud realiza tamizaje masivo con 1000 pruebas PCR en busca de casos nuevos de COVID-19 en Nejapa. Gobierno lanza Plan Nacional de Reconstrucción de decenas de delegaciones de la Policía Nacional Civil. Iniciamos las noticias contándoles que la Sala de lo Constitucional frenó las intenciones de los diputados de distribuir fondos en otros rubros cuando es el Ejecutivo quien lleva la rectoría de las finanzas públicas y es el que determina el orden de los gastos. La Sala de lo Constitucional emitió una resolución en la que determina que el decreto 781 es inconstitucional, en el cual los diputados el pasado 26 de noviembre establecieron una nueva distribución en la que asignaron fondos para sus alcaldías. El decreto legislativo 640, planteado por el Ejecutivo, inicialmente destinaba $400 millones de fondos externos, para devolución del IVA 100 millones y para pago de proveedores 300 millones. Con la sentencia de inconstitucionalidad le da la razón al presidente Nayib Bukele al vetar el decreto 781, ya que jamás consultaron al ministro de Hacienda y por ende no pueden tomarse atribuciones que le corresponde únicamente al Ejecutivo.
incumpliendo con el procedimiento constitucional de la formación de ley en cuanto al equilibrio presupuestario. Con la reforma realizada al decreto original propuesto por el Ejecutivo, era necesaria la intervención del ministro de Hacienda, porque no solo disminuyeron montos, sino también suprimieron rubros. Claudia Díaz, Noticiero El Salvador. Y con la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de la Asamblea Legislativa deben tener claro que tienen límites para decidir cambios sobre los fondos del Estado. Además, no pueden crear desembolsos sin tomar en cuenta el ente rector, el Ministerio de Hacienda. Limitación de derecho. Y luego la lucha desmedida de los diputados por oponerse a todas las decisiones del gobierno les hace cometer errores sin darse cuenta de sus limitaciones constitucionales al tratar de incorporar o asignar fondos del Estado. Con el fallo de inconstitucionalidad se generó un duro revés para las fracciones de Arena, FMLN y el diputado del PDC Rodolfo Parker. La Asamblea Legislativa tiene limitantes en cuanto a aprobación de ley de presupuesto, entonces nos ha dado la razón. Deberán consultar y hasta, podemos decirlo, pedir permiso al Ejecutivo para cambio de rubros presupuestarios. Con la sentencia de inconstitucionalidad, el gobierno podrá mantener las acciones para mejorar la economía y generar la protección a los trabajadores, mientras los legisladores ahora tendrán el panorama claro, que no pueden asignar fondos sin consultar al ministro de Hacienda. Pero los 400 millones de dólares iban destinados a que 300 millones de dólares se dieran para el pago del IVA y 100 millones de dólares para el sustento de los empleos. Eso los diputados dijeron, no, prefiero que vayan mis alcaldes y no para los trabajadores y no para el sector privado, para el pago del IVA. Y eso fue lo que obviamente el ministro de Hacienda, si lo hubieran consultado, le hubiese dicho que no. Tras la resolución de la sala, el gobierno se queda luchando para poder finalizar las obras de Fomilenio 2 por el espaldarazo que dan los diputados. Pues el Ejecutivo está haciendo algunos mecanismos para salvaguardar Fomilenio, ya que el apoyo de la Asamblea Legislativa no lo tuvimos, pero nos hemos quedado solos, así como nos quedamos solos en la pandemia, para poder cumplir a cabalidad el convenio del reto del milenio y así poder optar a un tercer Fomilenio. El rector de las finanzas públicas del Estado es el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y no la Asamblea Legislativa. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Mientras, para el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, el decreto 781, aprobado en noviembre pasado por los diputados, fue inconsulto y nació inconstitucional. Por eso no sorprende el fallo. Que tengamos la recaudación adecuada para los... Para el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, la sentencia es clara. Los diputados de la Asamblea Legislativa, en su afán por aprobar el decreto 781, se tomaron atribuciones que no les corresponde. Nosotros siempre lo dijimos, es ilegal, es inconsulto. Y además de que tiene imposibilidad material de aplicación, y pues al final la sala nos dio la razón, ¿verdad? Pues no tuvo otra opción, la verdad. Hemos visto que la sala también ha tenido comentarios un poco pues sacados de forma, o algunas resoluciones sacadas de forma jurídica, pero en esta ocasión pues no le quedó otra opción que fallar a favor del Ejecutivo. De igual forma, le llama la atención que en el periodo electoral los diputados y alcaldes de Arena y el FMLN, que buscan la reelección, quieren que les aprueben la transferencia de fondos. Justamente en estos días ellos presionan más por el FODE. Estaba diciendo que también es fraude electoral, que no se les permite endeudarse. Yo le quiero recordar que la ley de endeudamiento público municipal prohíbe el endeudamiento en estas fechas, al igual que el Código Municipal. Ya estamos muy cercanos a la elección, muy probable, o sea, creo que casi todos los salvadoreños sospechan de que estos fondos pudieran ser invertidos en la campaña. El funcionario adelantó que por el momento Hacienda prioriza las principales obligaciones del Estado y que deben ser atendidas. He dicho, no vamos a dejar de pagar deuda externa, por ejemplo, y caer en un default por pagar el FODES. Vamos a ir saliendo poco a poco con las obligaciones, en la medida en que la caja fiscal se vaya fortaleciendo y la recaudación vaya llegando. Tenemos proveedores también sin pago, tenemos
varias situaciones que debemos ir solventando. El ministro Zelaya señaló que con la aprobación del decreto, el legislativo tomó atribuciones que le corresponde únicamente al Ejecutivo, quien tiene la dirección de las finanzas públicas del Estado. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y aunque no les cayó en gracia la noticia, los diputados aseguraron que acatarán la sentencia de inconstitucionalidad que dio la razón al presidente de la República al vetar el decreto 781. Pese a ello, insisten en trasladar fondos a las alcaldías durante el periodo electoral. Un mensaje de respeto al debido proceso fue, a juicio de algunos diputados, el fallo de inconstitucionalidad en la controversia del decreto 781, que modificó y asignó fondos sin consultar al Ejecutivo. Creo que es una buena advertencia que nos puede permitir y que le debe de permitir a la Asamblea Legislativa entender que los procesos formales en la dinámica de formación de ley deben de respetarse para garantizar no solo su legitimidad, sino también su legalidad. Ayer la Sala de lo Constitucional le dio la razón al presidente de la República al vetar un decreto legislativo aprobado el 26 de noviembre del año pasado. Los grupos parlamentarios FMLN, Arena y PDC hablan de respetar la sentencia que da la razón al presidente Nayib Bukele, pero no desisten en su intento por trasladar y garantizar fondos a las alcaldías que gobiernan sus partidos en periodo electoral. Pues entonces vamos a proceder a los consensos necesarios para que a las alcaldías, a los veteranos y a Fomilenio se le pueda entregar ese dinero y se puedan saldar cuentas con estos sectores. La Asamblea por Constitución puede asignar recursos, por eso lo hemos hecho. Compartiríamos lo que fueron las razones, el voto razonado que da uno de los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde a su juicio no existió el supuesto vicio de forma. Pero en definitiva, acatamos el fallo de la Sala. Este mismo destino de inconstitucionalidad podría seguir el presupuesto aprobado en un madrugón legislativo. Esa resolución también nos da la base suficiente para entender de nuevo que ese error se cometió también en la aprobación del presupuesto de la Nación para el 2021 en la parte del financiamiento. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y el presidente de la República reaccionó tras la sentencia que le dio la razón al vetar el decreto 781 que trasladaba fondos a las alcaldías. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele reaccionó desde su cuenta de Twitter y publicó lo siguiente: esto pasa por hacerle caso a su verdadero jefe de fracción, Rodolfo Parker. Ya había dictamen favorable aprobado por el gobierno y por la Asamblea para transferir 96 millones de las alcaldías, pero ustedes prefirieron el adefesio jurídico de Parker Simán y compañía. Y ahora cambiamos de tema, y es que el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, prefirió no responder a los cuestionamientos de la prensa si va a acatar la orden judicial que le ordenó el inmediato reinstalo de los trabajadores. El juzgado segundo de lo contencioso administrativo de Santa Tecla resolvió que el edil tecleño debe regresar las plazas de más de 100 empleados que fueron despedidos en el año 2018 tras el proceso de privatización de la recolección de los desechos sólidos. Entre evasivas, el alcalde de Santa Tecla prefirió irse por la tangente al ser cuestionado sobre su negativa de acatar una orden judicial para reinstalar a más de un centenar de trabajadores que fueron cesados con la privatización de la recolección de la basura. ¿Va a acatar la orden judicial que tiene para reinstalar a ellos? Nosotros nos enmarcamos en la ley y también ocupamos los recursos que la ley nos permite para poder defender nuestras decisiones. Aunque reconoce que ha perdido legalmente, prefiere evitar referirse al reinstalo de los trabajadores. ¿Y ya se reinstaló a estos empleados? Eso es la respuesta que ya te di. Estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Muy amable. ¿No se reinstalado entonces a esos empleados, alcalde? El edil se justificó, asegurando que no permitió la entrada a decenas de empleados esta semana para evitar aglomeraciones. Recientemente se dieron unas protestas frente a la alcaldía. Las personas denunciaban que no las dejaban ingresar. Hace un ratito un colega tuyo me estaba preguntando sobre qué estamos haciendo para evitar aglomeraciones. Por eso es que la gente no puede entrar en tropel a una instalación municipal. Ante la negativa de acatar la orden judicial, el alcalde sigue en desacato. Una auditoría de la Corte de Cuentas de la República indica que existen irregularidades en cifras millonarias en el contrato de la empresa Teclaseo
por la cual fueron despedidos cientos de trabajadores. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y desde el análisis jurídico, el alcalde de Santa Tecla ya tiene denuncias en la Fiscalía General de la República por el delito de desobediencia y esto lo podría llevar a enfrentar incluso una pena de prisión. El alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawinson, podría ir a prisión si mantiene su negativa de reinstalar a 150 trabajadores luego de suprimir plazas en la alcaldía, escudándose en el acuerdo municipal 234 de la fecha 30 de julio de 2018. Ese acuerdo por ambos juzgados, tanto el primero como el segundo de lo contencioso administrativo, fue declarado ilegal. Y por lo tanto, como consecuencia es que se ordena el reinstalo de los trabajadores. Si no hay reinstalo, lo que procede es la ejecución forzosa de la sentencia, en la cual los jueces tienen que auxiliarse de las autoridades correspondientes y ser procesado como delito de desobediencia. Que tiene una pena de 6 meses a 1 año de prisión, pero además la inhabilitación del cargo de los funcionarios que no cumplan con la sentencia. Para esta jurista, la resolución judicial de reinstalo tuvo que haberse realizado desde el año 2019, cuando fue dictada la sentencia. Sin embargo, abogados del Consejo Municipal de Santa Tecla se han encargado de dilatar el proceso, ambos procesos, interponiendo recursos, a veces recursos que no están contemplados en la ley, pero las últimas resoluciones se han dado el año pasado, ya ordenando un reinstalo a partir de este mes de enero. Para cumplir con la sentencia, los trabajadores, además de ser reinstalados, les deben pagar 3 meses de salario. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y siempre en este tema, el ministro de Trabajo asegura que el alcalde de Santa Tecla ya agotó todas las instancias que tenía para evitar el reinstalo de los empleados municipales y la resolución no ha sido favorable para él. Por lo tanto, el ministro Rolando Castro asegura que el edil no tiene excusa para evitar el cumplimiento de la sentencia y llama a la Fiscalía General de la República a actuar de oficio y apartar los intereses políticos y personales. Y que era una resolución judicial inapelable y que tenía que actuar de inmediato. El alcalde ha entrado bajo la figura de desacato, que judicialmente se llama desobediencia judicial, y está en el término de la flagrancia y la Fiscalía General de la República debe de proceder de inmediato contra el alcalde. Porque si el alcalde de Santa Tecla no le importan las resoluciones judiciales, es del partido Arena, y entonces Arena, ¿qué solvencia moral tiene de exigir cuando hay resoluciones en contra del gobierno? Y siempre en temas municipales, se presentó un nuevo aviso en la Fiscalía General de la República para investigar posibles actos de corrupción. Ahora el señalamiento es contra el actual alcalde del Puerto de la Libertad, Miguel Ángel Jiménez. Marvin Molina es el aspirante a la comuna del Puerto de la Libertad por el partido Gana, quien junto a su abogado interpusieron un aviso contra el alcalde del partido Arena, Miguel Ángel Jiménez, por el presunto cometimiento de los delitos de falsedad ideológica, peculado y agrupaciones ilícitas. El aviso que se ha puesto para que la Fiscalía General de la República, el fiscal general Raúl Melara, pues tome cartas en el asunto, ya que son $101,700 que la Corte de Cuentas ya lo sentenció a pagar y pues él no los ha pagado y hay además pues la falsedad, ¿verdad? Que eso son delitos graves. El apoderado jurídico y el candidato a alcalde de Gana señalaron que el desvío de los más de $100,000 era para la supuesta contratación de una consultora. Ese monto era para una asesoría financiera que nunca existió, ya que los contables de la alcaldía municipal fueron los que pusieron al día las cuentas de la alcaldía para poder optar por un préstamo de 9 millones. El candidato por Gana señaló que fue la Corte de Cuentas quien indagó esos delitos y destacó que los fondos sustraídos estaban destinados para la realización de obras de beneficio para la población. El alcalde de Arena, Miguel Ángel Jiménez, es el mismo que organizó recientemente masivas fiestas en el Puerto de la Libertad, pese a la delicada situación de la pandemia de COVID-19, poniendo en riesgo la salud de la población. En ese entonces, los residentes denunciaron que el edil no hizo ningún llamado para que los asistentes mantuvieran los protocolos de bioseguridad correspondientes para evitar contagios de coronavirus. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y pese a los 303 casos nuevos de COVID-19, El Salvador destaca por tener la menor tasa de mortalidad por coronavirus en Centroamérica, según datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
Con 21.38 muertes por cada 100.000 habitantes, nuestro país consolida los resultados positivos en el manejo de la pandemia COVID-19. Los datos expuestos por la Universidad Johns Hopkins enfatizan la baja mortalidad por coronavirus en El Salvador respecto a los otros países centroamericanos. El centro de estudio fundamentó su informe con datos del Banco Mundial que cifra la población salvadoreña en 6.4 millones de habitantes. Al comparar con los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTIC, la tasa de mortalidad es aún menor, con 20.47 fallecidos por COVID-19 por cada 100.000 habitantes. La mortalidad en otros países de la región es superior a la de El Salvador. Guatemala reporta 28.17 muertes por cada 100.000 habitantes, Honduras 33.18, Costa Rica 44.58 muertes, y Panamá supera los 100 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El gobierno de El Salvador no solo ha fortalecido el sistema de salud en todos los niveles para prevenir contagios y brindar atención de calidad en el manejo de la pandemia. Además, adquirirá 9 millones de dosis de vacunas anti-COVID-19 para inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Y el gobierno realizó una masiva campaña de tamizaje al tomar 1.000 pruebas para la detección del COVID-19 en el municipio de Nejapa. Con esta acción, el Ministerio de Salud espera tener un mejor panorama de cuál es el grado de contagios en esta ciudad. El objetivo del gobierno es realizar 1.000 pruebas de detección de COVID-19 y fueron tomadas en 3 puntos diferentes del municipio: el Parque Central de Nejapa, Colonia El Cambio y la cooperativa Hacienda Mapilapa. El área de Nejapa, en el Parque Central, se van a tomar otras 600 pruebas, en la zona periféricas otras 200 pruebas, con lo cual de esta manera se están totalizando 1.000 pruebas para ampliar y tener un panorama de cuál es la situación y cuál es el grado de contagio. Las pruebas para detectar coronavirus se ejecutan bajo estrictos protocolos de bioseguridad, como el uso de mascarillas, alcohol gel y la higienización constante de las cabinas. A pesar de que es un poco, de alguna manera, incómodo realizar este estudio, sin embargo no es doloroso. Otra de las medidas realizadas al momento de la toma de pruebas de detección es el distanciamiento físico. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Y para mejorar la atención, el gobierno salvadoreño continúa renovando diferentes clínicas a nivel nacional, con el objetivo de transformarlas en centros de vacunación contra el COVID-19. El Ministerio de Obras Públicas ya cuenta con 100 unidades de salud intervenidas, con adecuación de nuevas áreas, aires acondicionados, sistemas eléctricos nuevos, drenajes y construcción de muebles. Estas remodelaciones del primer nivel de atención de salud se realizan de forma paralela al mejoramiento de la red hospitalaria para el beneficio de la población salvadoreña. Cada evaluación de los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas está dirigida a necesidades primordiales como renovación de mobiliario para mejorar los espacios utilizados por los salvadoreños al momento de recibir atención médica. Durante el 2020, el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con Salud, ha trabajado con la readecuación y remodelación de 30 hospitales de la red nacional del país y la construcción del Hospital El Salvador para combatir la pandemia del COVID-19 con una inversión que sobrepasa los $35 millones. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador. Y en otra información, la ministra de Educación brindó más detalles sobre el retorno a las clases de miles de estudiantes del sector público y del sector privado. El proceso de matrícula iniciará desde el 11 de enero. Hace unos días el Ministerio de Educación informó sobre la suspensión de la modalidad semipresencial para el reinicio de clases debido al comportamiento del COVID-19, pero estas continuarán de manera virtual. Ya se tiene una fecha establecida para el inicio de ellas en el sector público a nivel nacional. Las clases se retoman a partir del 1 de febrero a través de las diferentes plataformas, o sea, la educación continúa. Las clases continuarán bajo las mismas plataformas televisivas, radiales y a través de Internet mediante guías metodológicas. La guía impresa es donde más de 50 especialistas trabajan para verter los contenidos. Esa guía ha venido evolucionando y este año tenemos innovaciones, cambios
que hemos ido observando que son necesarios. Cabe mencionar que el regreso de los maestros y personal administrativo estaba previsto para este jueves. Sin embargo, continuarán trabajando desde casa hasta nuevo aviso. El hecho que digamos que los maestros no regresan el día de hoy no quiere decir que los maestros y los administrativos no van a llegar para desempeñar actividades puntuales, así como lo hemos venido haciendo durante el 2020. Pero los docentes que se encuentren dentro de algún grupo de riesgo podrán solicitar su incapacidad en la red de bienestar magisterial. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Funcionarios del gobierno continúan verificando el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en uno de los principales focos de contagio del virus. Hablamos del transporte colectivo. Más de 400 elementos de la Policía Nacional Civil, alumnos de la ANSP y varias cuadrillas del Viceministerio de Transporte participan diariamente en los controles vehiculares instalados en diferentes puntos del país. Lo hacemos desde San Miguel hasta Chapán. Aquí en San Salvador tenemos 5 puntos que estamos verificando específicamente las medidas de bioseguridad y lo hacemos en conjunto con el Viceministerio de Transporte. En las paradas de autobuses, los gestores de tránsito distribuyen mascarillas a las personas que las necesiten, además de alcohol gel y otros implementos. Este es un momento de no bajar la guardia, este es un momento de continuar con las medidas y en el caso del sector transporte, en el caso del Viceministerio, pues vamos a seguir con el apoyo de la Policía y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud realizando estas inspecciones para tratar de colaborar, verificar la adopción de las medidas, pero sobre todo llamar a la conciencia de la población. Pero los puntos de control también tienen la finalidad de constatar que las unidades transitan con los papeles en regla. En algunos casos donde la ley nos permite el retiro de la placa se está realizando, no tiene necesariamente algo que ver con las medidas de bioseguridad. Esto es nada más parte del procedimiento, en algunos casos del incumplimiento de la ley de transporte y vamos a continuar aplicando la ley en todos los casos en que detectemos un incumplimiento. Similares medidas se toman en los distintos departamentos del país con el fin de prevenir los contagios de COVID-19. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Y en medio de la primera sesión plenaria del año, la Comisión Especial que estudia las acciones del Ejecutivo para la atención de la pandemia sesionó y tomó la decisión de citar a 3 funcionarios por apremio. La cita es para el próximo 18 de enero para las titulares de Relaciones Exteriores, Turismo y del Seguro Social, entre otros, que han sido convocados. Esta semana también acudieron a la misma comisión los titulares de Obras Públicas, Salud e Instituto Nacional de la Salud en momentos en los que existe una mayor demanda de estos funcionarios para atender la emergencia sanitaria que enfrenta nuestro país. Cada vez que ellos vienen a las comisiones son prácticamente linchados, interpelados y es toda una estrategia política de ellos. A mí esto me disgusta realmente, me parece de mal gusto que continúen con este tipo de situaciones y debería de buscarse algún amparo ante la Corte Suprema de Justicia por parte del gobierno para que esto no continúe. El Ministerio de Salud sigue llevando consultas gratuitas, esta vez a la población del municipio de Cuscatancingo, donde brindaron múltiples servicios médicos. Los esfuerzos del gobierno para acercar los servicios de salud a la población salvadoreña continúan. La jornada de atención médica integral se realizó en el Parque Central de Cuscatancingo, donde atendieron a más de 150 personas. Consultas médicas, saneamiento ambiental, educación, vacunación, ¿verdad? Entrega de medicamentos, aquí tenemos farmacia. El personal de primera línea también dio charlas informativas para prevenir el COVID-19. El lavado de manos, la importancia, ¿verdad?, de lo que es el distanciamiento social entre las personas y que, pues, por lo menos evitar más contagios dentro de lo que es el municipio. Los lugareños acudieron a sus consultas gratis. Aseguran que estas jornadas les facilita velar por su salud. Uno tiene temor a veces ir a las unidades de salud o a los hospitales por la misma situación de coronavirus. Me parece una excelente idea. Sí, me han atendido muy bien. Para evitar contagios por el coronavirus, durante la actividad, los promotores de salud atendieron a los pacientes bajo estrictas medidas de bioseguridad. Kenny Monzón, Noticiero El Salvador.
Y más restricciones para frenar los contagios de coronavirus han sido anunciadas en las últimas horas alrededor del mundo. A eso se suma el incremento de fallecidos y el alza de ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos. En Colombia, más de 30 millones de personas están en confinamiento a partir de hoy y hasta el próximo martes. Hay restricciones en la movilidad y las reuniones en espacios públicos o privados están prohibidas. La medida aplica en ciudades, departamentos y municipios con ocupación de más del 70% de las unidades de cuidados intensivos. En Portugal, el primer ministro informó que aplicarán un nuevo toque de queda este fin de semana, el cual entrará en vigor a partir de la 1 de la tarde del sábado y también el domingo. La restricción aplica para la gran mayoría de municipios del país. Las autoridades no descartan medidas más severas la próxima semana. En Francia, el nivel de contagio se mantiene al alza, por lo que el gobierno decidió prolongar el cierre de restaurantes y bares hasta febrero, mientras los centros culturales abrirán a inicios del próximo mes. Por otra parte, el toque de queda nocturno se mantendrá hasta el 31 de enero. Por ahora se aplica en 15 departamentos, pero podrían sumarse 10 más. En Países Bajos se reportaron casi 10.000 nuevos contagios en un día, un incremento con respecto al día anterior. El gobierno, que mantiene el cierre de los comercios no esenciales, está analizando extender el confinamiento por varias semanas. Israel, el país que lidera la campaña de vacunación contra el COVID-19 a nivel mundial, ya completó la inmunización a todos los residentes y empleados de los hogares de ancianos, convirtiéndose en el primer país en completar la primera ronda de inmunización de este sector de la población. En Estados Unidos, el laboratorio bioquímico de la Universidad de Stanford trabaja en una nueva vacuna contra el coronavirus basada en tecnología de nanopartículas y que solo será de una dosis. Además, no necesitará refrigeración. Los ensayos clínicos en humanos comenzarán en los próximos meses. En Francia, la policía detuvo a varias personas en el marco de la investigación de una fiesta ilegal desarrollada en 2 hangares abandonados el pasado 31 de diciembre, la cual reunió a unas 2.500 personas. Uno de los presuntos organizadores es un joven de 22 años sin antecedentes penales, acusado de al menos 16 delitos, incluido el atentar contra la vida de otros. Laura Burgos, Noticiero El Salvador. Y como parte de la dignificación de la carrera policial, el mejoramiento de la infraestructura se suma a los esfuerzos que el gobierno ya ha iniciado. Esta es la estrategia que también permitirá modernizar la institución. El gobierno ha iniciado un plan para la intervención de la infraestructura de la Policía Nacional Civil en todo el país, como parte de los esfuerzos que dignifiquen la carrera policial y con el apoyo de la Dirección General de Centros Penales, que pone a disposición para estos trabajos a reos en fase de confianza. Ya nosotros ya trasladamos material a esas unidades, la parte Centro Penal los está apoyando, a quien aprovechamos para agradecerle, con una cantidad considerable de privados de libertad, que va a depender de cómo nosotros vayamos haciendo el avance, así ellos van a ir incrementando la cantidad de privados de libertad en función de mejorar la que serían las dependencias policiales para continuar con los lineamientos del señor presidente de dignificar la carrera policial. El plan se ejecutará en varias fases. La primera contempla la infraestructura que ha iniciado su intervención en los puestos Las Chinamas, Cuisnahuat, Apancoyo, también la subdelegación de Candelaria de la Frontera, la delegación de Ciudad Delgado, el cuartel central y el centro recreativo policial en Ayutuxtepeque. Se está priorizando en las unidades policiales las áreas de dormitorio, baños, áreas de servicios sanitarios, atención al público, estaríamos haciendo pintura general de todas las instalaciones y otras obras que puedan ser requeridas por las diferentes unidades para el bienestar y mejorar las condiciones de descanso del personal policial. Las condiciones en las que otros gobiernos mantuvieron al cuerpo policial era inadecuado, por lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha preocupado por mejorar significativamente la carrera policial de manera integral. Los $100 tanto para el personal operativo como administrativo de la institución, esto abarca a todos los empleados de la institución, así como también lo que son los bonos
la parte del pago del régimen de alimentación y el equipamiento tanto en uniformes, equipos, nuevos vehículos, tecnología, y adicionalmente ahora estamos trabajando ya en la parte del rubro de infraestructura. El total de sedes a intervenir son 127 solo en la primera fase, que se prevé una duración entre los 60 a 90 días. El impacto de estas acciones repercute en el bienestar del cuerpo policial y en la motivación de quienes arriesgan la vida por resguardar a la población. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y el director de Centros Penales, Osiris Luna, brindó más información sobre la participación que tendrán los reos en fase de confianza para la reparación y reconstrucción de delegaciones policiales. En una primera etapa serán intervenidas 35 en menos de 2 meses, aseguró el funcionario. Hemos destinado 1000 reos en fase de confianza para que las vayan a reparar. Hemos reparado otras de manera aislada, debo decirlo, pero este día venimos a hacer ya un trabajo en conjunto en donde lo que vamos a realizar ahorita en una primera etapa es la reparación. En algunas son reparaciones mínimas como el tema de baños, áreas de descanso, en otras son remodelaciones ya un poco más fuertes. Y durante un operativo Casa Segura fueron detenidas 39 personas por los delitos de ocupación ilegal de inmueble, fraude de energía y agrupaciones ilícitas. Esto como parte de las acciones del Plan Control Territorial. El procedimiento fue realizado en la colonia Altavista del municipio de Tonacatepeque. Unos 164 elementos de la Policía Nacional Civil, acompañados por el Grupo de Tarea Marte y de Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada, intervinieron varias casas de la colonia Altavista. Las autoridades verificaron casa por casa, solicitando a cada ocupante la documentación que amparara la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos fuera conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas. Muchos no presentaron la documentación, por lo que fueron detenidos por el delito de ocupación ilegal de inmueble, fraude de energía y fluidos y agrupaciones ilícitas. Más de una treintena de personas serán puestas a las órdenes de los tribunales. La policía informó que estas capturas se han registrado tras la denuncia ciudadana y así prevenir actos delictivos en la zona. Estas acciones forman parte del Plan Control Territorial y de un acercamiento más con la ciudadanía. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y el Ministerio de Hacienda continúa denunciando ante la Fiscalía más casos de defraudación fiscal. Vea. La evasión de impuestos de por lo menos $400,000 entre personas naturales y jurídicas llevó al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a interponer 2 avisos ante la Fiscalía. El primero de los casos denunciados se relaciona a la importación y venta de vehículos automotores. A la venta e importación de vehículos automotores, los cuales rondan un monto de $295. El segundo caso de defraudación al fisco corresponde a una distribuidora de productos derivados del petróleo o gasolineras. Esta persona jurídica omitió declarar ingresos, estando obligada a ello de acuerdo al Código Penal, artículo 249A, omitiendo ingresos, declarando información falsa e inexacta. Nos presentan a 0 valores, nosotros vamos, hacemos la fiscalización, se determina a través de la bancarización, las compulsas, y ellos han evadido un monto de $68,000 que con los accesorios llega a $102,000, perdón. Ante estos casos, el ministro Zelaya hizo un llamado a los contribuyentes para que cumplan con su responsabilidad en el pago de sus impuestos. Nosotros no queremos ver a nadie en un problema judicial. Queremos que todos los contribuyentes que tienen problemas con el fisco se acerquen a la Dirección General de Impuestos Internos o a la Dirección General de Tesorería y puedan solventar su situación por la vía administrativa, sin necesidad de invertir recursos del Estado, de la Dirección General, de la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado específicamente. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha interpuesto 75 avisos de evasión de impuestos. Todos estos casos superan los $50 millones. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Y la corrupción de gobiernos anteriores en la red hospitalaria dejó un sistema precario de salud al pueblo salvadoreño. En los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca se utilizó esta red de hospitales para realizar un proyecto que luego se convertiría en un sistema para robar $51 millones del dinero público.
Luego de los terremotos del 2001, el gobierno del presidente Francisco Flores anunció un proyecto para reparar la red hospitalaria del país, pero que terminó con el ministro de Salud de esa gestión en la cárcel. 23 hospitales sufrieron daños por el terremoto de 2001, pero solo 7 de ellos fueron incluidos en el proyecto de reconstrucción de hospitales, por emergencias de los terremotos y extensión de servicios de salud, conocido como RESA. Para ejecutar el proyecto, el gobierno de Flores hizo un préstamo de $169.4 millones y fue aprobado el 3 de junio de 2003 por una asamblea legislativa dominada por Arena. En la ejecución del proyecto se registraron diversas irregularidades referentes al pago realizado y al avance en la obra, es decir, que el desarrollo de cada obra no correspondía al pago realizado. Por ejemplo, en el Hospital de San Vicente se reportaba que se pagaron $12 millones por una ejecución del casi 90% y se encontró que el avance real de la obra solo iba por la mitad, lo que equivalía a un poco más de $7 millones. En septiembre de 2014, el exministro de Salud, Guillermo Massa, fue encontrado culpable de haber autorizado el pago de sobreprecios durante la reconstrucción de algunos hospitales, pero la condena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. En enero de 2015 fue exonerado de responsabilidad civil en ese caso. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Y cambiamos de tema, y es que una persona perdió la vida en un accidente de tránsito en la carretera panamericana en el sentido que de San Salvador conduce a Santa Ana. Pero este no es el único percance vial registrado en las últimas horas. A continuación se los presentamos. La víctima de este accidente quedó atrapada después de que el camión en el que se conducía impactara en la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada sobre el kilómetro 60 de la carretera panamericana. La versión preliminar es que la excesiva velocidad, la distracción al volante y la rastra mal estacionada fueron las causas. Norma Beatriz Portillo, de 28 años, iba como copiloto y fue quien perdió la vida. Mientras en la carretera a Quesaltepeque, un carro volcó. En este caso, la conductora resultó con serias lesiones. De acuerdo con la policía, la imprudencia al conducir le hizo perder el control, chocar con una valla publicitaria y un árbol. Mientras en el Boulevard Los Próceres, otro conductor, por manejar a excesiva velocidad y distraído, dio vueltas varias veces, subiéndose al arriate, y terminó en el parqueo de un restaurante de comida rápida. Por increíble que parezca, resultó ileso. Y en el Boulevard Constitución, un carro se prendió en llamas, preliminarmente un cortocircuito. Quien manejaba este microbús iba en estado de ebriedad. Vamos a indagar para poder determinar como hipótesis la causa que pudo haber ocasionado el incendio del vehículo. Las autoridades insisten en llamar a la población a conducir con precaución y respetando las leyes de tránsito. Víctor Hernández, Noticiero El Salvador. Internacionales. Y hay calma en la capital estadounidense tras los disturbios de ayer en el Capitolio, mientras el frío afecta a España y China. Más de lo que sucede en el mundo a continuación. Las afueras del Capitolio en Estados Unidos ahora tienen un panorama muy diferente al de ayer, cuando simpatizantes del presidente Donald Trump ingresaron a las instalaciones de forma violenta. Decenas de policías mantienen custodiados los alrededores del edificio. Sin embargo, no se ha registrado ningún otro tipo de incidentes. En España están cayendo fuertes nevadas y, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, para el domingo podrían cubrir hasta la mitad del país. Se prevé un acumulado mayor a los 10 centímetros de nieve. Por ahora, ya causaron congestionamientos en casi 200 carreteras y retrasos en trenes. Varias provincias están bajo alerta a causa del fenómeno. Una situación similar se registra en la capital de China, que este jueves reportó su mañana más fría en más de 50 años, con una temperatura de menos 19.6 grados. La ola de frío comenzó el miércoles y, según los pronósticos, para finales de este viernes el clima podría ir mejorando.
En Bélgica se identificaron brotes de gripe aviar en 3 granjas. En 2 de ellas, la variante es altamente contagiosa, aunque las autoridades anunciaron que las aves han sido sacrificadas. La Agencia Federal Belga para la Seguridad de la Cadena Alimentaria anunció desde mediados de noviembre que los granjeros debían confinar a sus aves para luchar contra la propagación de la enfermedad. Por su parte, Francia se enfrenta a un rápido aumento de los brotes de gripe aviar, especialmente en el suroeste. 124 brotes han sido identificados y ya fueron sacrificados unos 350.000 patos. Autoridades de salud anunciaron que van a extender las matanzas preventivas. Y la Lotería Nacional de Beneficencia realizó su tradicional sorteo de Día de Reyes con la participación de invitados especiales. Veamos el siguiente resumen. La Lotería Nacional de Beneficencia celebró su primer sorteo del año en honor al Día de Reyes Magos, tradición que se realiza en varias partes del mundo. Sorteo extraordinario, conmemorando las celebraciones a los Reyes Magos, hombres sabios del Antiguo Oriente que rindieron homenaje y entregaron regalos al niño Jesús nacido en Belén. El sorteo regaló casi $1 millón en premios, entre estos el primer gran premio de $201.000 que favoreció al billete número 14.839 vendido en Huayúa, Sonsonate. El segundo premio de $25.000 se lo llevó el billete número 32.851 y fue vendido en la ciudad de Casaltepeque. Y el tercer premio de $15.000 le correspondió al billete 13.236 vendido en la ciudad capital. La celebración del sorteo extraordinario número 187 también estuvo dedicado al Centro Español por promover la cultura hispano-salvadoreña. El director de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, también se comprometió a continuar contribuyendo con el bienestar social de los salvadoreños. Para este año 2021 estamos confiados en lograr continuamente ese objetivo y en seguir haciendo realidad los sueños de nuestros clientes, quienes con ilusión compran sus pedacitos de lotería o boletos de lotín, jugándose la oportunidad de ganar miles de dólares todos los días. La Lotería Nacional de Beneficencia también invita a los salvadoreños a emprender su propio negocio en el siguiente ámbito. ¿No tienes trabajo o quieres un ingreso extra? Esta es tu oportunidad para ser un agente vendedor de lotería. Ser un agente vendedor de lotería es muy fácil. Solo tienes que acercarte a cualquiera de nuestras 14 agencias, presentar tu DUI y hacer tu primera compra mínima de una serie. Por cada serie obtienes el 20% de ganancia. Este es tu tiempo y es tu oportunidad. Emprende tu propio negocio. Aproveche de ganar miles de dólares en premios jugando con la Lotería Nacional de Beneficencia. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Vivo enamorado de este suelo. No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba, en mi sangre llevo todos tus paisajes. ¿Cómo no he de amar tu belleza? Como el toro voz yo te canto hoy con fuerza. Como el Salvador muy dos bendita tierra, con tus playas paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos tal vez muriera, río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Esta es tierra de pipiles y de lencas. Hoy vengo a traerte serenata, y este canto es el canto de tu gente. Agradezco mis raíces y mis alas, agradezco haber nacido de tu vientre. Como
playas, paraísos de sirena.